Bueno, muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Hoy un día muy especial para este espacio porque estamos celebrando el Día del Idioma y por tanto, pues definitivamente es un día que habría que conmemorar y de una manera muy especial con la obra de un grande, de un tremendo personaje que ha sido de todas las maneras homenajeado, de todas las maneras recordado, de todas las maneras exaltado. Y hoy la idea es pues, ver diferentes perspectivas de este personaje, el Quijote de la Mancha. Hace un momentico antes de iniciar la tertulia estamos compartiendo una imagen, no sé si la alcanzaron a ver, Andreina, ¿viste la imagen que Era pasé? un grupo de estudiantes con toga. Ok, bueno, no, ¿Promoción? no Lo era, que yo vi. esa, hay una foto que se quedó congelada un momento ahí, pero digamos que era esa foto que estaba ahí, era una foto que estaba pre, era una foto de una coral polifónica, esa que viste ahí, pero la foto que viene a continuación, acá se les voy a compartir. Pues es que ahí como que se bloqueó y me tocó Sí, entrar acá por por la ahí. opción celular, pero la foto que les iba a mostrar, acá ya voy a compartirla, a ver, me giro acá para que la puedan ver, es esta. No sé si la Me alcanzan a ver imagino que bien. será La Mancha, el lugar del que vamos a hablar. ¿Sí? Bueno, pues, ¿cómo te parece que encontré un dato bien interesante de ese lugar? Porque tú has visto que al inicio de la obra, pues se dice en un lugar de la Mancha donde no, del cual no quiero acordarme, ¿cierto? Cuando inicia la obra el Quijote empieza diciendo esto, pues resulta que se reunieron un grupo de historiadores, de personas de diferentes ciencias, eh, analizar desde el punto de vista geográfico, histórico y demás, cuál era ese lugar del cual estaba hablando Don Quijote de la Mancha, y resulta que encontraron un punto en común que reunía todos los elementos de los cuales hace alusión de alguna manera el autor dentro del libro, y adicionalmente teniendo en cuenta los sitios que el autor, que pues Miguel de Cervantes Saavedra había recorrido o que han sido significativos para él, y bueno, todos los elementos escenarios que se mencionan en la obra, y todos coincidieron con que el lugar se llama Villanueva de los Infantes. Es el famoso lugar de la Mancha. Entonces, bueno, ese es un primer dato que les quería compartir. Ese es Hoy el les traigo nombre algunas curiosidades. del lugar donde empieza a desarrollar la Así es. historia. Ese es el nombre del lugar del cual se habla en la obra Villanueva de los Infantes. Es a lo que han podido llegar a manera de conclusión, e incluso en la plaza de este lugar, una vez salió el resultado de ese estudio, hicieron hicieron una escultura allí en plena plaza donde aparece el Quijote con Sancho Panza. Entonces, pues, un dato bien interesante y bien bonito. Y para quienes son amantes de Don Quijote de la Mancha, les cuento que hay la posibilidad de acceder a la obra original o la primera impresión de la obra del Quijote. Aquí les voy a mostrar una imagencita. Esta es la obra, de hecho me encanta. No sé si ven cómo se ven, cómo hacían unos dibujos, pues traía como unos elementos visuales bien bonitos en las páginas, en las ilustraciones, es una cosa bien, bien, bien bonita. Y y pues resulta que decía que pueden ustedes entrar a ver la obra original porque eh, la, ahorita pues acaban de habilitar virtualmente este escenario, entonces de hecho pueden buscarlo en Google como El Quijote Interactivo. Entonces, si buscan Quijote Interactivo en Google, les va a salir este escenario virtual donde está publicada la obra original, y ir pasando página a página, e incluso si hay momentos, porque como está, digamos, con una impresión pues, antigua, por supuesto, hay momentos donde no se puede ver, digamos, algún detalle claramente, entonces hay la opción de ponerlo en texto, o sea, inmediatamente el libro pasa de esa impresión tradicional, le pone el texto de lo que dice ahí, en caso de que uno no pueda leerlo, entonces ahí aparece la descripción, o sea, el texto original.
pero en un tipo de letra que es fácil de leer. Leer. Entonces, ese es otro dato interesante de este libro. Cuéntame, Reina, ¿qué vas a decir? Encontré que la obra de Miguel de Cervantes Saavedra son 1000 páginas, en dos partes, ¿no? En dos partes, que es lo que está como dividido, y es muy extenso, demasiada creatividad, diría yo, para la época, Mira para que, tantas eh, historias fantásticas. pues, ¿cómo te parece que hubo una primera salida de la primera edición la de Don Juan de la Cuesta, que fue la primera edición que salió, y resulta que al poco tiempo de haberla sacado, eh, resulta que hay una persona que escribe una segunda parte, pero fíjate que de esa época existían las fake news, ¿no? Porque en ese momento era una noticia no real que había salido la segunda edición, la segunda parte de la obra. Entonces, cuando se sabe esto, entonces Cervantes escribe una segunda parte de la obra y pues para sacar la segunda parte original, ¿no? Del Quijote, entonces existe una primera parte y una segunda parte de la obra del Quijote. Entonces, pues eso es un tema también ahí como otro dato interesante de algo de lo que... Leí también que cuando inclusive sacaron la primera parte, pues es una obra que definitivamente colocó todas las clases sociales. Eh, Al transcurrir de la obra, lo alto, lo bajo, todo estaba incluido, todos los personajes. Entonces, después de esa primera edición, parece que la sociedad, la alta sociedad, no estuvo como muy contenta con el asunto y es por eso que entonces él hizo esa otra segunda parte, ¿no? Pero con su propia autoría y con su propio ingenio, pues, que parecía que intentaban como de alguna manera cambiar lo que ella había hecho inicialmente. Pues sí, de hecho, mira que algo muy particular que ocurre justamente con la creación de la obra, y no sé si viste un dato particular, y es que tiene algo muy en común con lo que estamos viviendo por estos días. Fíjate cómo a veces un escenario complejo, un escenario difícil, se puede convertir en el escenario de la creación de algo fascinante, porque no sé si sepas en qué momento escribió, en qué momento de su vida escribió Cervantes la obra del Quijote. Estando en la ¿Por qué cárcel. momento estaba atravesando? Así es, estaba en la cárcel. Entonces imagínate que muchas personas de pronto ven que este escenario en el que estamos ahorita, del aislamiento y demás, pues resulta que puede ser que en algún momento puede ser para unos un momento de profundizar, de una situación dura, pues a nivel de la crisis, y por supuesto lo es para todos, pero mira cómo también se puede convertir en algo fascinante, en algo mágico, en algo transformador, como fue la obra de Cervantes. Y ahí cobra vigencia un reto que habíamos conversado en algún momento en una de las reuniones, de las tertulias, donde decíamos el reto de escribir, aprovechar estos días de estar en casa para escribir, ¿no? Pues posiblemente no sé si vaya a salir una obra estilo El Quijote, pero puede salir de pronto algo interesante, puede salir algo diferente. ¿Y quién se iba a imaginar que Cervantes, en una situación tan tremenda como es estar en una cárcel, en unas condiciones seguramente muy duras, muy fuertes, hubiera tenido la oportunidad de crear una obra mágica? Entonces, pues ahí, y una obra que traspasó no solamente la cárcel, sino traspasó todas las fronteras y ha sido después de la Biblia el libro más publicado o que ha tenido más impresiones, incluso a nivel de las diferentes idiomas en los cuales ha sido publicado, ¿no? Sí, es el Entonces, representante de la literatura, ¿no? Mundial. así es, así es, así es. Entonces, pues una cosa bien especial esto de el Quijote. Bueno, no sé si quieren saber otros daticos de, de curiosos del Quijote. ¿Qué te parece? Si contamos algún datico más antes de pronto de que leamos algo de la obra, o no sé si quieres tú, tienes Más algo. datos así como del personaje, del escritor. Chévere saber, recordar. Porque hoy que es el Día del Idioma, pues definitivamente esta es la obra que magnifica la literatura y
de la que se tomó como referencia para celebrar la fecha del Día del Idioma, ¿no? Así El es. 23 de abril, esa es la fecha que tienen, que nos dice el Día del Idioma a nivel mundial. Y en la importancia, ¿no? Porque es el referente de la lectura, de la escritura, es, diría que como la obra que se espera que todos leamos. Sí, mira que incluso fue la primera obra, pues la primera novela escrita en español, porque antes solo habían fábulas, cuentos, poesía, teatro, escritos en español, pero la primera novela escrita en español fue de Cervantes y visualmente es uno de los libros más leídos y traducidos del mundo y es uno de los libros de los que se han hecho más películas en el mundo y en la historia del cine. Bueno, entonces eso es un dato importante, pero acá Miguel nos dice que nos va a contar algo especial. Por favor, Miguel, te escuchamos. Bueno, Camilo, me oyen, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor, Bueno, quería gracias. participar algo que me llena mucho de orgullo. Siempre he sido un admirador de Miguel de Cervantes Saavedra y de su obra El Quijote y de pertenecer a la Universidad Industrial de Santander, de los procesos creativos que ellos realizan. Precisamente quería aportar como un dato que es muy chévere, muy bacano y que ha marcado mucho como mi vida de las cosas que yo he visto en teatro, además que Teatro UI siempre se ha caracterizado por su trabajo serio en todo lo que hace bajo la dirección del maestro Omar Álvarez Vera, quien es su director. Ellos tienen una obra que la pueden ver ustedes en YouTube que se llama Sancho Panza en la Ínsula, que es de 2006. Sancho Panza en la isla, en la ínsula, perdón, es de Alejandro Casona, me parece que es, ¿sí? Y es muy interesante. Entonces Tal era vez, como invitarlos para que vieran esta puesta en escena que es llena de humor, es muy entretenida. Además, Teatro I siempre se ha caracterizado porque ha tenido actores muy versátiles y que lo apasionan a uno por las cosas que uno ve. Y el segundo datico es que es una vivencia que tuve yo y que ojalá la vea materializada muy pronto, que es eh, ese monólogo que pocos, mejor dicho, tuve el privilegio de escuchar de voz viva y tenerlo al frente del maestro Omar Álvarez sobre el Quijote. Les cuento que no he hecho sino insistir durante todo el tiempo que he estado trabajando en la universidad y hablando con el maestro y decirle, bueno, maestro, ¿cuándo va a ser el momento de ese monólogo sobre el Quijote de la Mancha? Porque ese monólogo lo hace a uno transportarse solamente con las palabras y el manejo corporal y de voz que hace el maestro a unas imágenes recurrentes sobre esta obra importante de la literatura. Entonces, ojalá el maestro hubiera estado invitado a esta tertulia porque nos hubiera dicho algo aparte de ese monólogo que es precisamente si lo que queremos es seducir a través del arte, él lo logra. Entonces, ese quería hacer, era como el aporte que yo quería dar. Muchas muy gracias, bien. Miguel. Excelentes esos datos. Esos datos están muy buenos. Hay que entrar entonces a ver el tema de Sancho Panza en la ínsula. Y miren que seguramente tiene que ver con el capítulo en el que nombran como gobernador a Sancho Panza, porque hay un capítulo del libro, de la obra de Cervantes, donde a Sancho lo nombran gobernador de la isla, pero parece que es como una especie de burla, como que es una burla de los duques con él y bueno, ahí pasa tratan de, pues se recrean diferentes situaciones bastante curiosas, incluso hasta la salida de Sancho de la isla es bastante compleja y me imagino eso llevado a una obra y como lo dice de pronto desde el punto de vista del humor y demás, pues tiene que ser una cosa que vale la pena ver y ver todas esas perspectivas, esas formas de presentar la obra, pues me parece que son espectaculares y qué genial entonces esa invitación que nos haces, buenísimo. Gracias Miguel por esa invitación, muy chévere. Y te invitamos a que ahora si te animas si quieres, leer un fragmentico de algo que te haya llamado poderosamente la atención del Quijote, vamos a hacerlo, vamos a leer de pronto algunos pedacitos de la obra, algunos fragmentos de la obra, y bueno, entonces invitados si nos quieres acompañar con esos fragmentos. Muy bien, y cualquier otro dato
que nos quieras aportar, bienvenido. Y todos los que están allí conectados, estamos atentos a estos datos curiosos e interesantes. Bueno, como un dato siguiente interesante, bueno, hay quizás uno bueno, no sé, de las situaciones duras a nivel financiera de este proceso la tuvo Juan de la Cuesta, porque fíjense que el editor Francisco de Robles le hizo ceder los derechos, se menciona que por unos pocos ducados. El ducado era la moneda de la época en España, y resulta que una vez Juan de la Cuesta cede los derechos de la edición, pasa algo, y es que al poco tiempo, bueno, eso ya fue 1605, se empieza a reimprimir con fuerza la obra. Entonces imagínense cómo pudo haber estado don Juan de la Cuesta al enterarse pues que había vendido. Esto de hecho estaría generando regalías en ese momento, y pues definitivamente la tuvo que haber visto muy dura cuando se entera que pues que esa plática se perdió, ¿no? Creo que ha sido una situación bastante compleja, pero fíjense que uno no recuerda a Francisco de Robles, sino uno recuerdas a Juan de la Cuesta, así que a uno le suena en la mente cuando piensa en la obra del Quijote. Finalmente pues el nombre sí queda en la memoria y logra trascender, pero económicamente pues seguramente digamos que tuvo el pesar ahí después de que haya cedido sus derechos, pues como lo estaba mencionando en ese momento. Otro dato interesante, la edición de 1605 se reimprimió 4 veces en un año. Imagínense, pues fue el libro más vendido de la época. De hecho, como un dato especial, inicialmente pensaron en sacar solo 500 copias, luego dijeron, luego sacaron 1000, y después fue que ya, como lo menciono acá, ya pues 4 veces fue reimpresa, y pues con unos tirajes mucho más largos, porque ya se empieza a popularizar la obra. E incluso ahora que estamos hablando de por qué la importancia de este libro, bueno, miren, o sea, la influencia que tuvo en la lengua, en el habla, en la lengua española, para nuestro idioma, fue realmente importantísimo, porque traía lo que llaman ahora el español moderno, una manera diferente de expresarse, de hablar, que se llevó a diferentes partes del mundo, y que en los países donde se hablaba español, pues empezaron a interesarse por esas nuevas palabras, por esos nuevos conceptos, por esas nuevas expresiones que se daban en la obra, y hay pues una influencia tremenda que tuvo alrededor del mundo el Quijote. 10 años transcurrieron para que se publicara la segunda parte. Hace un momentico hablamos de eso, el tema de la segunda parte del Quijote, y bueno, fue 10 años después de haberse publicado la primera parte. Y aquí les hago una pregunta. ¿A cuántas lenguas o dialectos creen que ha sido traducido el Quijote? A ver, digamos una cifra, ¿qué dicen? Todos los idiomas. Y si pensaras en un número más o menos, En un por número ahí? sería como que 30. 30, bueno, vamos con un dato, 30, a ver, ¿quién más se anima? ¿A cuántas lenguas, incluyendo dialectos, se ha traducido la obra del Quijote? Vamos a ver. ¿Quién da más, quién da menos? Vamos a ver, Un ¿qué número. dicen? Yo lo Un dije número. locamente. Tú dices 30. Oye, claro, porque uno escucha idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, ¿cierto? Como que son ¿no? Pues resulta Más que, los africanos, lenguas indígenas, no sé, todo eso. exacto, imagínate eso. Yo me asombré muchísimo con el dato: 140 lenguas y dialectos diferentes han, se ha traducido esta obra, incluyendo variedades lingüísticas como el atomí o el puepecha, que es un dialecto en México. Entonces, bueno, esta obra realmente ha llegado a los rincones más inimaginables del planeta, porque ha sido traducido en múltiples idiomas y dialectos. Bueno, incluso en el 2001 se sacó una versión de esta obra que fue en chino, y viene con ilustraciones de Salvador Dalí. Entonces, bueno, hay un dato interesante. En China, pues finalmente también tuve la oportunidad de conocer sobre la obra, pero miren, me sorprendió fue que
en un tiempo muy reciente, 2001, es la fecha que se menciona de la versión en chino. Imagínense lo complejo, ¿no? Que es pasar toda esta obra a chino, pero bueno, acá lo hicieron en el año 2001. Pensa que es, y que tiene su sentido del humor, que el humor es una cosa que no en todos los países se entiende de la misma manera, ¿no? Creo que han dicho muchas veces eso, que es una cosa que el sarcasmo, la comedia es diferente como depende del lugar del mundo, o como la gente lo interpreta, algo así. Así es. Incluso acá nos escribía Miguel que en temas braille y señas, con seguridad, digamos que es una de estas opciones de alternativas a las cuales se ha llevado a que se multiplique la obra del Quijote, ¿no? El tema del acceso a esta obra definitivamente es clave para descifrarnos incluso nosotros mismos. Muchas veces cada parte de lo que se toca en la obra en algún momento toca a una persona diferente porque tiene un impacto en, en la subjetividad o en la particularidad de cada individuo. Son historias, son situaciones que aparentemente vienen de una persona que está pasando por un momento, por un trance, una situación aparentemente donde disvaría respecto a la realidad, pero que si lo pensamos, más de un momento podemos tener algún clic que nos hace la obra del Quijote en la emoción o en las vivencias que cada uno ha tenido a lo largo de su vida. Y, de hecho, ahorita les voy a leer una que a mí me pareció genial, una partecita del libro que a mí me hizo mucho eco, que me gustó mucho. Y los invito también que si ustedes nos quieren compartir algo, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, vamos a narrar un momentico de esa Camilo, obra. ¿en braille habrá? Bueno, justamente mencionaba que sí, que para el tema en braille, o sea, el tema del acceso en la información a la obra no solamente ha sido el tema de lenguas o dialectos, sino también el acceso a personas con discapacidad. Ahí mismo en un artículo que, a ver si estaba en la misma página del DNE, que es de una página española, mencionaban que había, como hace una obra tan representativa para los españoles, digamos que ha habido una intención de divulgarla en todos los escenarios posibles e incluso llevarla, bueno, hablaban particularmente del tema de la accesibilidad de la obra y ahí pues por supuesto entra el tema de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Acá estaba mirando si les pudiera contar de esa, particularmente donde se menciona este ático, pero no está ahí, como tengo abierto la página del Quijote Interactivo, que es ahí mismo donde está funcionando, entonces está un poquitico pesado ese escenario y no me lo deja cambiar. Pero bueno, vamos a seguir contando otros datos adicionales de esta obra a continuación. Bueno, hay una obra en especial que dicen que fue en la que se basó Cervantes para escribir el Quijote y me encantaría leerla, no la he leído, se llama Entremés de los romances. Dicen que se inspira en esta obra porque dice que es una obra que trata de un personaje que enloquece leyendo eh, sobre temas de romances y entonces ahí se desata toda una serie de situaciones que se describen en esa obra y dicen que Cervantes cuando leyó esa obra Entremés de los romances, él dicen que es lo que lo conecta luego a hablar de una persona que está en la caballería y que le pasa todo el tema de su locura y creo que parte de lo que influyó en ese proceso es que Cervantes estuvo en el ejército. Cervantes combatió. De hecho, no sé si ustedes saben una particularidad de Cervantes. ¿Cómo le decían a Cervantes? Por algo que le pasó en la guerra. No, ese datico sí no lo tengo, no lo encontré. ¿No? Marine, ¿No? Cervantes perdió, dice, hay una situación, o hay un elemento que tiene que ver con el tema de la guerra por algo que le pasó en una mano. no lo recuerdo. ¿No? Bueno, pues resulta que Cervantes tuvo una herida bastante compleja en una de sus manos y
de allí surge una manera especial de referirse a él, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero el tema es que él, como vivió en episodios que tienen que ver con la guerra y fue combatiente, por esa razón, él, pues seguramente la analogía que hizo en su mente, posiblemente entendiendo que es que se vio influido a escribir sobre caballería, y que una persona que estaba leyendo mucho sobre caballería se convierte pues un demente o una persona que está un poco desvariando de la realidad, como fue el caso de Quijote. De pronto, en parte tiene que ver con una historia personal que la ve plasmada, pero que se ve influida por esta obra que les mencionaba. Y otro dato interesante es que existe una versión en Spanglish traducida por el filólogo mexicano Ian Stevens del Amherst College de Massachusetts. Y es en Spanglish porque tiene expresiones en los dos idiomas. Y bueno, esa fue una primera aproximación. De hecho, antes de esa traducción, por supuesto, hace muchos años, surgió la primera traducción que fue al inglés. Y de hecho, en 1980 se subastó el primer ejemplar en inglés por la casa de subastas Sotheby's, y esa primera impresión, digamos, fue subastada por un valor bastante alto de varios millones de dólares. Bueno, ahora otro dato más, a ver si le pegan a este dato. ¿Cuántas obras, cuántas copias más bien, se han vendido del Quijote? A ver quién tiene un dato sobre eso. Millones, diría yo. Así es, así es. A ver, ¿cuántos millones? ¿Cuántos millones? ¿Qué dices? Haz tu apuesta. ¿Cuántos dices? ¿Cuántos millones de copias? ¿Qué? 50 millones. No 50. Bueno, sí, está cerca, le falta un cerito. 500 millones. 500 millones de copias han sido vendidas de la obra del Quijote. Impresionante, ¿eh? Y yo. 500 millones de copias han sido vendidas. 400 años. ¿Cómo dices? ¿En tantos años? Tan vigente como hace 400 años. Porque es una Pues, obra que ha trascendido generaciones y generaciones. bueno, y es una estimación que hacen, pues, seguramente bastante inexacta, porque calcula cuántas veces más pueden haber salido obras, pero dicen que son alrededor de 500 millones de copias que se han impreso de la obra del Quijote de la Mancha. Bueno, a ver, otro dato interesante. Ya hoy vamos a ir cerrando ya para esa partita de datos curiosos para pasar a leer los fragmenticos del Quijote. ¿Listo? Bueno, dato interesante adicionalmente, el nombre del personaje principal está inspirado en un familiar de su esposa. La esposa de Cervantes era Catalina de Salazar y Palacios, y se cree que el nombre del personaje, Alonso Quijano, no era por casualidad, sino pues que era realmente por un tío abuelo de su mujer. Entonces dicen que no solamente se parecía en el físico, sino adicionalmente se parecía en las expresiones, en la manera de comportarse y demás del personaje. Entonces dicen que ahí está el inspirador, estaba en la familia, así que si van a escribir una novela, empiezan a mirar a su alrededor, al tío, la tía, un familiar y demás. Miramos en los parientes cercanos. Así es, en un pariente cercano. Entonces, Camilo, el tío abuelo... Miguel, ¿cuántas versiones en dibujos animados podrán haber? Wow, ese dato no lo tengo, pero hay una que fue muy famosa, ¿no? Que la veíamos, incluso la pasaban por la televisión colombiana. Yo no sé si Andreina alcanzaría a ver esos dibujitos, que eran unos muñequitos que pasaban, recuerdo que era después de la hora del almuerzo, los pasaban en una franja que era como de media hora o 40 minutos, y era espectacular. Eran unos dibujitos animados geniales. No tengo el dato de cuántos habrán hecho alrededor del mundo, pero por aquí algo.
A ver, Andreina nos está ayudando ahí a mirar un poco el tema. Acá dice, 43 versiones del Quijote aparecen en las pantallas de Filmoteca. Animadas, ¿no? 43 versiones, dice, parece. Sí. 43 versiones. Bueno, o sea, digamos que es la obra que ha tenido más versiones, lo mencioné hace un rato, versiones en televisión y en cine. O sea, que calculen, no encontré un dato exacto de este particular, pero sí me parece sorprendente, pues que una historia, y seguramente en un momento donde era de pronto bastante limitado, era bastante limitado lo que había para ver en diferentes medios. Y menos que cuando aparece esta obra, y como aparece, como encuentro el dato de la primera novela escrita al español, pues era el primer elemento que tenía la gente para sacar a producir en el momento que inician las diferentes expresiones de radio, televisión y demás. Seguramente tuvieron que haber tomado de allí como un insumo muy poderoso para poder empezar a producir, porque la obra es muy variada, es bien interesante. A ver, dice acá David Mansur, marionetas. Creo recordar una versión de él, de David Mansur, dice marionetas. Me escribe por acá Miguel. También Miguel se refiere a algo televisado, algo que hicieron con marionetas televisado, o una obra que mostraban en teatro, no sé. Algo así. Ahí escribía por el chat. Miguel. Camilo, creo que David Mansur, recientemente muerto, pues él como que, tengo en la memoria como haber visto una puesta en escena con marionetas de él. Además, en la plástica, la representación del Quijote ha sido muy significativa a nivel regional y nacional, internacional. Yo creo que no hay cantidad de artistas que han hecho estas representaciones del Quijote. Así es, y mira que me ha gustado algo en especial que vi de la exposición del Quijote. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. En Zapatoca hay un artista que creó la Casa del Quijote en una casa cerca del parque principal, a 2 cuadras del parque principal, justo donde queda, o una cuadra, media cuadra, donde queda la casa de ejercicios, que es un sitio muy tradicional de Zapatoca. Y resulta que allí crearon una obra, pero entonces me llamó mucho la atención como la expresión de la obra que él hace allí era el Quijote enfrentándose a situaciones contemporáneas, a situaciones modernas. Entonces salía el Quijote, digamos, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes ese momento en la Plaza Roja, donde hay una persona que se para al frente de unos tanques de guerra y no los deja avanzar. Entonces ahí él pone al Quijote. Y así, luego también con un tema de astronautas y otras cosas más, y lo hace en objetos como parecido a plastilina, como en no sé qué material era, pero eran figuritas, con seguridad no era plastilina, era otro material, pero eran figuritas a escala pequeñitas, y hace muchas representaciones del Quijote así en diferentes escenas, y es espectacular, o sea, incluso enfrentándose a los Avengers y un poco de cosas más, y de situaciones también de Colombia, con situaciones de Colombia. Sí, Camilo, es un museo súper interesante. Lástima que como todo va a tener que salir de Zapatoca, quién sabe en manos de quién irá a caer, pero igual yo creo que debían haber puesto de parte de las autoridades ahí municipales o de Sí, Zapatoca para que se hubiera quedado ahí el museo, porque es una delicia, ¿no? Además, el tipo es un conversador súper interesante y es una cosa que es novedosa. Lástima que llegue a desaparecer de ese sitio, no el desaparecer el museo, pero que pierda como su esencia que era ahí en Zapatoca. sí, ¿Porque desafortunadamente lo toman otra entidad, otras personas o cuál es el motivo? se lo llevaron, pues entiendo que por el tema de flujo de turismo y demás, dieron una oportunidad y se lo iban a llevar a Villa de Leyva. No sé si finalmente ya lo hicieron, pero entiendo que lo iban a llevar para Villa de Leyva esa exposición, y como una exposición permanente, ¿no? Claro, porque dimensionó lo importante que era el museo, entonces sí, llevárselo, pero no debieron permitir que saliera de ahí. Yo estuve en Zapatoca
incluso en un hotel, me parece que el dueño de ese museo tiene un hotel también, un hostal, que es muy La casa interesante, y es un conversador súper interesante, y uno le da lástima porque es que cuando uno va a Zapatoca, uno de los atractivos grandes es ese, y además que lo remonta uno a Bucaramanga de la época de los 60, ¿no? Y eso sí, ya debería formar parte del patrimonio de la región, ¿no? Porque su origen es allí. Entonces debería pues apropiar ellos, tener toda la propiedad sobre eso, esa exposición. claro, el tema del apoyo, ¿no? Eso hubiera sido muy interesante que ya se vuelven cosas que movilizan el turismo, movilizan, digamos, el interés regional, nacional y demás, incluso internacional, porque ahora es tan buena que perfectamente cualquier persona se podría empezar a interesar en moverse a Zapatoca solamente por ir a ver la obra, porque era una exposición genial. Incluso al final del recorrido tenían a Sancho y al Quijote jugando ajedrez en escala real. Eran las figuras en escala real espectacular. Era Sí, es súper espectacular. espectacular, de acuerdo, Camilo. Y además que es que ir a Zapatoca, y yo creo que es que no se debía tocar ni un ápice de lo que es Zapatoca, porque aunque soy norte santanderiano, pero le confieso que cuando llegué ya en los 60 a Bucaramanga, eso era la percepción cuando yo llegué a Zapatoca, era que estaba llegando otra vez a Bucaramanga. Además tiene una gastronomía, unos sitios, el clima, el cielo cambia por las noches cada 2 minutos y es un espectáculo. La gente, el trato de la gente, las casas abiertas, los interiores, todo lo que puedas ver de Zapatoca, ¿sí? Es Eso hermoso. es espectacular. Tiene su magia, así como lo describen. Sí, total. Andreina, ¿ya conoces Zapatoca? No, pero está, por eso les digo que con lo que ustedes dicen, de verdad que suena mágico. Un pueblo Es el muy, Narnia santanderiano. no, es fantástico, así como ustedes lo dicen. Andreina, mira, ya escuchaste a Miguel, ¿no? Esa invitación que hace Miguel es Nada, totalmente cierta. Tienes que conocer Zapatoca, es hermoso. Tiene es un clima genial. Tienes que visitar la Cueva del Nitro, conocer el Pozo del Ahogado, la Cascada de la Lajita, los dulces, allá son famosos, las cocadas y los deliciosos. Y hay una cosa que se llaman las ¿cuánto tiempo está de Y Bucaramanga? los panderos son deliciosos. ¿Sí? panderos. Y qué rico, están bien ustedes promocionando ese turismo. ¿A qué distancia de Bucaramanga está en tiempo? Una No, hora. muy cerca. Son apenas 2 horas, pero de ida, rico, ¿quién vamos? Vamos para paseo, uno alegre, pero cuando vuelve uno, se viene como medio deprimido de saber que está dejando un paraíso. Qué bueno. Total. No le, no Siempre le con ganas quito de volver. a ese atributo. Es divino, es hermoso. Incluso mira que allí a la entrada de Zapatoca, también un sitio recomendado, se llama la Casa del Viento, que es un hotel que hay allí, que al atardecer, como allí llegan las nubes, en esa zona está muy hacia las montañas, llegan las nubes allá donde queda ese sitio, tiene una vista así como panorámica de las montañas y llegan las nubes, entonces se pone todo blanquito ahí en ese lugar, súper lindo, para que cuando vayas, visites ese sitio, se llama la Casa del Viento, La casa del bien. muy, sí. Y puedes Incluso cuando, disfrutar del mercado del domingo, que es espectacular, ¿sí? Si quieres comer delicioso, si quieres comer panderos, tienes que madrugar mucho porque eso vuela. Y también no dejarse de quedar sin probar el cabro, que es delicioso, ¿no? Oh, muchas gracias por la recomendación y las tendré muy en cuenta entonces para el, Zapatoca. el Cabro en Los Cámbulos, se llama el restaurante ya famoso del Cabro, que tiene también una cosa, un atractivo adicional, y es que los hijos del propietario tocan requinto, y uno de ellos es campeón nacional de requinto. Súper. Perdón, no es en Los Cámbulos, es en otro restaurante que queda más abajo, que se llama, bueno, tiene el apellido de esa familia. Es al lado de la iglesia de las Nieves, que es una iglesia más pequeñita que hay en Zapatoca, y al lado queda un restaurante, y lo que digo, los hijos del dueño son requintistas y tocan, a veces uno llega ahí y tocan ahí en vivo,
y es un plan buenísimo. Era súper bonito, los requintos. Bueno, pero lo importante es que hay un museo y que alberga a nuestro tema de hoy, que es Sí. el Quijote, y no debíamos hacer como una especie de campaña para que no lo sacaran de ahí, que Pues verdaderamente se pusieran la mano en el corazón y decir que allá nació, allá se hizo, allá se ha estado mostrando, su allá ya creación quedar. debería permanecer ahí. Como tener respeto por las cosas del patrimonio, que es un poco Sí. respeto que existe. Nosotros hasta que no vemos las cosas perdidas, no nos enteramos de lo importante que era como elemento patrimonial. Sí, Así es. definitivamente sí. Ojalá que haya la oportunidad de volver a rescatar ese elemento, ese elemento que es súper importante para la cultura santanderiana. Y bueno, ojo a lo siguiente, miren, les voy a dar un dato curioso adicional y nos vamos a leer fragmenticos del Quijote. Una Perfecto. copia del Quijote se vendió, ojo con esto. Bueno, vamos a hacer sondeo, a ver nuevamente, sondeo de opinión. ¿Cuánto le ponen? Hagan sus ofertas. Los datos Le voy- están, pero mejor le- dicho, los datos numéricos. Sí, 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 sí. Números. A ver, un dato especial de este. Una copia se vendió, pero antes le voy a decir de qué. A ver. En 1989, una copia muy especial del Quijote de la Mancha se vendió a un precio, y ustedes van a adivinar, y se trataba de la primera edición en excelente estado y de la cual existen solo un par de ejemplares. ¿Cuánto creen que se vendió ese librito? Solo existe un par de ejemplares de esa primera edición que estaba en muy buen estado, en excelente estado. No, eso mínimo la tiene la reina de Inglaterra. Seguro, ¿cierto? Ahí en el Palacio en España también tienen ahí Ajá, su obra ya en la mesita de noche, ¿cierto? exactamente. ¿Y cuánto le pones que se vendió? Sé, miles y miles de euros ahora, hoy en día. No Bueno, sabía. ¿qué dice Miguel? ¿Cuánto le pone a esa obra? ¿Cuánto pone en la subasta? No, yo no me atrevo porque yo pienso que es un sacrilegio ponerle precio a algo que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Yo Y sé, así sean, por el contrario, España debía tenerlos como en algo, en un nicho muy especial y no salir de ninguno, ni venderlo, ni subastarlo como se subasta cualquier otra cosa. patrimonio de la humanidad, ¿cierto? Para todos, no algo privado, Para sino una obra todos. con Sí. acceso para la gente. Y el que lo compró Bueno, es bastante egoísta. no, pues imagínate, pagó Definitivamente. 1.5 millones de dólares por esta obra que estaba en muy buen estado de la primera edición del Quijote. ¿Y dice quién 1.5. fue el personaje que lo compró? ¿El qué, perdón? ¿Y dice quién fue quien lo compró? No, dice que se vendió en ese precio, pero no mencionan al autor, al comprador, perdón. Dicen Sí, en qué mesita de posiblemente noche está. alguien que quería mantenerse por ahí en anonimato, porque no se menciona el nombre del personaje. Bueno, voy a dejarles ahí pendientes un datico más, pero antes de eso vamos a compartir algo de la historia de Don Quijote, algo de la obra, perdón, del Quijote de la Mancha. Entonces no sé si Andreina o Miguel quieran leer un pedacito de algo, de un fragmentico que les haya, un fragmento que les haya gustado del Quijote, alguna parte en especial. Yo por acá ya tengo la mía, pero quiero primero pedirles a ustedes si de pronto quieren compartir un fragmentico de algo de una parte que les haya llamado la atención así muy poderosamente. Bueno, yo encontré un fragmento que ya se los comparto. Bueno, perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso,
sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros. Y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Así es, dijo Sansón, y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. Pueda con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. Y prosiga adelante el señor escribano. Bueno, ¿qué puedo leer alguito? Claro que sí. Es que me encanta como esa parte de la lucha de Don Quijote Sancho contra los molinos. Hay un fragmento que me gusta bastante y la cita dice así, abro comillas. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desafortunados gigantes, con que pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que ellos parecen brazos son las aspas que volteadas al viento hacen andar la piedra del molino. Ese es mi acuerdo. Fantástico, a mí me parece de lo que leí y acabamos de escuchar, ver esa realidad, ver en esos molinos de viento un ejército, esa ocurrencia y meterse en la historia de una manera muy real, vivir su historia y su aventura con su aliado ahí, siempre a su lado, ¿no? Y siguiéndole la cuerda. ¿Qué pensaría Sancho o Don Quijote de este avasallador momento y ese molino que es el virus por el que estamos nosotros, pero que afortunadamente nos convoca a hacer este tipo de tertulias y que nos saca un poco del tedio y de la posible depresión? Es maravilloso saber que puede uno contar así, no hayan tantos interlocutores, pero se la pierden, porque sería un momento muy bueno para poder salir un poco de esta normopatía que nos acobija en estos momentos y que nos hace ser seres más valiosos en la medida que nos fijemos más en la literatura, en lo que se escribe y en lo que se lee, sobre todo en lo que se lee, en los grandes modelos que hay, como Miguel de Cervantes Saavedra y la obra de Don Quijote de la Mancha. Gracias. Oiga, gracias. Miguel, a usted muchas gracias. Y mire, si hay algo que me gusta de eso que usted acabó de leer, es que, y algo que pasa particularmente en la obra, es que el Quijote, si algo nos enseña, es que a veces tenemos que creernos esa locura en nosotros mismos de atrevernos y arriesgarnos, porque finalmente el Quijote, a pesar de que aparentemente estaba en un estado de alucinación, estaba en un estado de aparente locura y se creía un caballero, el hecho de creerse un caballero, en varios momentos de la obra, él se enfrenta a cosas tremendas en medio de su alucinación, ¿no?
en su aparente resolución, pero se enfrenta a otro caballero, incluso se enfrenta a un caballero y lo vence, porque él se cree su cuento y finalmente se lanza y lo tumba cuando vence al caballero de la armadura roja. O por ejemplo, cuando le pide a los que llevaban unos leones que eran del rey y que les dice que abran la jaula y que él va a enfrentarse a esos leones y no le creen que es tan valiente, que es el caballero, ¿no? Ah, porque estaban discutiendo, porque él decía, termina nuevamente discutiendo por Dulcinea, porque como le decía Andrea, Dulcinea la tiene que mencionar en cada momento, la lleva presente. Incluso es una muestra de amor, ¿no? Un amor muy real y muy puro, y él defiende a su Dulcinea, pero él en esa defensa de su Dulcinea y en medio de su espíritu de combatiente, se enfrenta a las cosas más tremendas y termina muchas de ellas siendo vencedor. El asunto es, a veces tenemos es que creérnosla, ¿no? Dicen que la realidad es inventada, dice un autor chileno apellido Maturana, que no tiene nada que ver con la selección Colombia, y dice este señor, dice, la realidad es inventada, quiere decir que uno pudiera creerse una realidad y empezar a trabajar en esa realidad, irla diseñando y empezar a proponer y actuar como uno quisiera, de alguna manera verse, como esa versión que uno quisiera crear de uno mismo. Y finalmente él lo logra. Entonces, creo que definitivamente el tema de Quijote nos dice, arriésguese, créase el cuento, si usted quiere ser el caballero, pues sea el caballero y póngase la armadura y montes en el caballo, ¿no? Y hágale, pero el tema es que hay que definitivamente a veces asumir Otro, una fantasía de alguna manera la vida, llevarla de la mejor manera, porque este Hidalgo Caballero, miramos que era una persona muy pobre, se inventó, sacó su armadura vieja, su caballo vuelto nada, y orgullosísimo cabalgaba y se iba a su aventura totalmente convencido de su papel, ¿no? cuento, se creía Oye, el ¿qué me papel, dicen de Sancho Panza? Sancho No, Panza, la actitud es maravillosa. tipo leal. Ese personaje ahí como el alter ego que está ahí y que le está haciendo como las observaciones y ser como la conciencia, como esa parte en la que le está haciendo caer en la realidad, pero al mismo tiempo le está siguiendo el juego. Pues Camilo, le quería comentar que precisamente es tan bella la forma como escribe este personaje, ¿sí? Que yo cuando oí al maestro, que yo les decía, cuando oí al maestro Omar hacer ese monólogo delante mío, que nunca más lo volvió a hacer, yo igual que cuando leía El Quijote, me imaginaba las cosas, pero también cuando el maestro Omar hablaba o hacía su monólogo, yo también me imaginaba las cosas, o sea, era como una película, ¿sí? Que se estaba proyectando al interior de mi cabeza, ¿sí? Entonces, cuando tú lees El Quijote, lo que haces es eso, es como rotar o rodar una película, ¿sí? Vas viendo imagen tras imagen y pasas del humor a la alegría, a la tristeza, al desamor, al amor, ¿sí? En una en un huracán de emociones que te pone a mil. Entonces es un libro que uno cada vez que consulta lo saca de contexto y lo pone en una situación apasionante. Eso es lo maravilloso de la literatura, esa que verdaderamente, y por eso es una de las grandes obras del universo, ¿no? De la literatura universal. y se nota esa, en esa obra, yo lo siento así, esa inocencia, esa cosa infantil que todos tenemos, tanto un niño como un adulto tenemos la imaginación, la fantasía y como acaba de decir Miguel, nos podemos meter en esas historias todas las edades, todas las edades. Es maravilloso y hoy pues siendo definitivamente el día del idioma, lo importante que es leer, o sea, para que todos puedan, no sé, me refiero a leer en que no sé cómo esté, digamos, hoy por hoy en Colombia, el tema del analfabetismo, ¿no? Que hoy principalmente lo que se quiere y lo que siempre es importante es que todas las personas tengan el acceso a la educación, que puedan, el que lea, pueda gozarse de todos estos textos, enriquecerse con las palabras, porque definitivamente las palabras es lo que nos comunica, lo que dice quiénes somos. Entonces, esa es la importancia hoy por hoy de este día del idioma. Bueno,
Diría yo que la gran herramienta para seducir a los niños y convertirlos en asiduos lectores y escritores sería que los papás les leyeran el Quijote de la Mancha. ¿Sí? Porque es, como tú dices, un libro para todas las edades. Pero en esa edad temprana donde la imaginación de los niños puede echarse a volar, es impresionante el efecto que puede causar en ellos, ¿sí? Entonces yo creo que si los padres fueran conscientes y empezaran por eso, no por otros libritos de cuentos, sí, que son muy valederos, o por nanas y arrullos y toda esa cosa, empezar desde el principio, desde que el niño está ahí en el vientre en gestación, empezarle a leer capítulos del Hidalgo Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Porque es que si se lee bien leído, con la entonación que es, el efecto que causa a cualquier nivel, incluso yo pienso que en el momento de engendrar un niño, si uno se trajera a memoria ciertas cosas del Quijote de la Mancha, pues estaría haciendo el amor de una manera maravillosa. Genial. Muy inspirador, muy bonito. Entonces, mire, tiene hasta los alcances que alcanza la obra, que tiene la obra, hasta afrodisíaco, puede tener un efecto afrodisíaco, incluso la obra del Quijote, que lo que me dice Miguel, oiga, sí, está buenísimo. Y es que él tiene una expresión, tiene una concepción del amor increíble. Incluso acá les voy a leer un pedacito, ya que Miguel pone el tema del amor, voy a poner un tema, de un trozo que me parece sorprendente. O sea, el Quijote, o sea, más bien, Don Quijote de la Mancha, por supuesto, un defensor de Dulcinea, lo mencionamos hace un momento, pero hay un momento donde él, me ha dicho, demuestra que es real el tema, ¿no? De esos amores que no sé si en la historia reciente, en la historia actual funcionan de la misma manera, pero miren esto. Se llama La Derrota. Este momento se da después de que se enfrenta al caballero de la Blanca Luna, que era un caballero que tenía en su escudo una luna blanca, y dice: Don Quijote se encomendó al cielo y de todo corazón a su Dulcinea, como era de costumbre para comenzar la batalla. Los dos contrincantes se acercaron a un mismo punto. Sin que sonara trompeta o alguna otra señal, comenzó el enfrentamiento. Ambos tomaron las riendas de sus caballos. El caballero de la Blanca Luna arremetió contra Don Quijote con tanta fuerza que lo tumbó a él y a Rocinante al suelo. Luego el caballero de la Blanca Luna se acercó y, amenazando a Don Quijote con la lanza, le dijo: te vencí. Cumple con las condiciones de nuestro desafío si no quieres morir. Y Don Quijote, aturdido, dolorido, sin alzarse la visera, con voz debilitada y enferma, le respondió. Bueno, antes de eso, una de las condiciones que le ponía, que hicieron antes de enfrentarse, era que si Don Quijote perdía, tenía que irse para su casa un año y no tocar su armadura ni su espada, y tenía que decir que la amada del caballero de la Blanca Luna era más bella que Dulcinea. ¿Y por qué se hace contexto? Porque el que estaba en la armadura, en la armadura, era un conocido de Don Quijote, pero él no lo sabía en ese momento porque él venía pues con la armadura ya puesta, cabalgando, no sabía que se estaba enfrentando con un amigo, porque el amigo, para evitar que Don Quijote siguiera amenazado en ese proceso de enfrentarse a esos enemigos imaginarios, quería que se fuera para la casa. Entonces, una forma de hacerlo era enfrentándolo y haciendo que se fuera para la casa. Incluso él ya lo había intentado antes, porque él ya se habían enfrentado los dos, pero en la ocasión anterior Don Quijote lo había vencido. Pero en esta ocasión, el caballero de la Blanca Luna lo enfrenta, y cuando le gana, entonces le dice que tiene que cumplir las condiciones de irse para la casa y aceptar que Dulcinea no es tan bonita como la mujer de él. Entonces, Don Quijote, aturdido y dolorido, y voz enferma, le responde: Dulcinea del Toboso es y será la mujer más hermosa del mundo, y yo soy el más desdichado caballero de la tierra, y no está bien que mi debilidad defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra, y no estoy dispuesto a decir nada en contra de la hermosa dama dueña de mi corazón. Entonces, o sea, ahí Don Quijote demuestra que realmente, o sea, era en serio el amor hacia Dulcinea. Tenía una lanza puesta en el pecho y le estaba diciendo que lo iba a matar si no decía que la otra mujer era más bonita que Dulcinea. Y se mantiene
sea, mira la valentía y el amor de Don Quijote que le dice, no, ¿qué? Máteme, coja esa arma y máteme, porque yo pues, no estoy dispuesto a aceptar otra realidad, ¿no? Y entonces mire lo que le dice el caballero de la Blanca Luna. Dice, no te mataré, dijo el caballero de la Blanca Luna. Me contento con que el gran Don Quijote se retire a su casa un año o el tiempo que yo lo mande, tiempo en el cual no podrá tomar la espada ni buscar aventuras como caballero. Don Quijote acordó cumplir con todo lo que ordenara siempre y cuando no fuera en contra de Dulcinea. El caballero de la Blanca Luna hizo una reverencia con la cabeza al virrey, porque estaba el virrey de Barcelona, estaba allí viendo la pelea, y se fue en su caballo. Era un misterio la identidad del caballero que había vencido y logrado que Don Quijote abandonara el oficio de la andante caballería. Bueno, y ya Sancho llega ahí a ayudar a Don Quijote, muy triste y acongojado porque habían vencido al amo, ¿no? Habían vencido a su Pero mira, estandarte. Camilo, que ese es una cosa que podemos aplicar a muchas otras. El amor incondicional y bello, puro, ¿sí? ¿Qué mamá no daría la vida por su hija? ¿Qué amado no daría la vida por su amada? ¿Sí? Es que es un Incluso gran por un caballero. animal, por lo que sea, ¿sí? Es lo incondicional y la verticalidad a la que nos exige el verdadero amor, ¿sí? La convicción de que mejor dicho, que uno quiere o que uno siente amor verdadero o que está convencido que es el amor verdadero. Uno está dispuesto, la mamá, la persona, lo que sea, el que sea, está dispuesto a dejar lo que sea por defender ese gran amor que siente. Así sea momentáneo, pero verdadero, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Porque puede hacer que pase la situación y ya después en un futuro se ríe uno y dice, yo que iba a dar la vida por esto, ¿sí? Pero en ese momento, en ese instante, ¿sí? Se es sincero, como los borrachos o como los niños. Claro que en el momento en que les toque decir, ahí se paren firmes, saquen pecho y toda la cosa. Póngame esa lanza en el pecho, estoy Las- dispuesto a morir. Oiga, qué nota, sí. Eso que acaba de decirme es totalmente cierto, ¿no? Ese amor profundo, Esa incondicional. caballerosidad Uf, qué fuerte. histórica. Buenísimo. Buenísimo. Es que, fíjense que yo siento que de alguna manera, gran cosa interesante, yo siento que parte de lo que tiene que ver con el hecho de que el Quijote se haya llevado a las pantallas y se ha llevado a tantas expresiones, tiene que ver precisamente también con que si ustedes ven lo que se vive en el Quijote, uno lo ve en muchas películas y no sabe uno si es una herencia, de pronto se volvió como un referente, pero uno mira muchas películas y en medio de la película siempre pone la historia de amor que hace que uno como que esté allí inmerso y como que ya uno siente que películas sin historia de amor de por medio como que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, incluso uno va a ver la película Titanic y le ponen ahí a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet ahí en medio de la escena y le cuentan a uno la historia del Titanic, pero por medio de esa pareja, ¿no? El amor ahí por medio. Ahora, dígame si esto no tiene una relación, una conexión directa con, sí, con esta situación de la obra del Quijote y qué tanto haya podido influir en que muchas películas tienen una Dulcinea y un Quijote por medio y una cantidad de escenarios en el medio tan diversos y tan especiales, pero definitivamente Don Quijote tiene todos los elementos para una película, ¿no? Acción, suspenso, locura, amor, bueno, en fin, todo el tema allí que se da dentro de este proceso, ¿no? Camilo, Pero es una cosa mágica. Formativa. Camilo, y otra cosa es que si tú estás triste y oyes una canción, esa canción te pega, esa es mi canción. Si estás alegre, esa canción también es alegre. Lo mismo te pasa con el Quijote, ¿sí? Si tú lo tomas y tú estás triste, ¿sí? Dice eso, parece que lo hubiera escrito yo, ese pasaje triste. Si estás alegre, entonces ese pasaje lo hubiera escrito yo. Si estás enamorado, ese pasaje lo hubiera, como que tiene esa versatilidad, ¿sí? Como que te cuadra siempre, o siempre de acuerdo a tu estado de ánimo, porque tú lo puedes leer en diferentes estados de ánimo y la reacción que tú tienes, ¿sí? Totalmente de acuerdo con tu estado de ánimo. Si te deprime, te lleva hasta la depresión profunda.
Si estás enamorado, te lleva hasta el enamoramiento profundo, ¿sí? Y si estás desenamorado, con más razón, ¿sí? Te ves reflejado, tú eres ese Quijote, ¿sí? Ella es mi Dulcinea, ¿sí? Esos son los molinos de viento mío, esos son contra los que yo tengo que luchar. Eso, bueno, sí, es una maravilla desde todo punto que tú mires el Quijote, siempre nos dará como una enseñanza y será como un soporte es como una metáfora para nosotros, ¿sí? Sí, una metáfora de la vida total. Una total. Y totalmente en algo de la realidad. Sí, ahora, si uno lo lleva al presente, sería hasta interesante hacer una cosa así de Don Quijote en el escenario actual. Posiblemente Dulcinea lo dejaría en visto, quién sabe cómo sería el asunto, ¿no? Pero, pero yo creo que un adolescente, y como tú le decías, un niño o un joven que está pasando por este momento de ese amor tan bonito que es cuando, digamos, esos primeros amores que uno tiene, cuando sale que uno se enamora de la compañera, no sé qué, de la amiga así de la edad, ¿no? La chica que vive cerca o algo. Y de pronto si un chico de esta edad que leyera eso, yo creo que se sentiría muy conectado, muy identificado, porque Ya. incluso, y porque tiene es un amor con ese poco de locura que incluso que a veces que puede ocurrir ahí en esta misma historia, ¿no? Entonces, definitivamente, el amor un protagonista, ¿no? Andrés, me vas a decir algo. Bueno, les quiero compartir algo, como es un breve resumen de un episodio que me gustó muchísimo. Uh-huh. Se llama, a ver, Entre Locos. Es un resumen que me pareció muy bueno. Ya les leo entonces. Bueno. Más adelante, ambos aventureros se encuentran en el camino con un hombre de aspecto descuidado y medio desnudo, de nombre Cardenio, que les contará su historia repleta de desgracias. Cuenta ser un loco de amor, que desde la infancia lleva enamorado de la bella Lucinda. Dicho esto, a Don Quijote le vuelve a volar la imaginación. Por honor a su Dulcinea, desearía convertirse en su loco de amor. Ante los ojos de su perplejo escudero, comienza entonces a darse contra las paredes y a pegar brincos en trapos ligeros. Tras derramar sus penas de amor en una carta, Don Quijote le pedirá a Sancho que se la entregue a Dulcinea. Sin embargo, en el camino, el escudero se encontrará con el cura y el barbero, deseosos de que su amigo Don Quijote regrese de nuevo a la aldea. Con la ayuda de la campesina Dorotea, traman un plan por el cual Dorotea, en el papel de infanta Micomicona, deberá atraer al caballero a casa. También Sancho se inventa la historia de que ha estado con Dulcinea y que ésta ordena a Don Quijote que se presente de inmediato ante ella. Enseguida, todos ellos se pondrán en marcha, pero estando en una posada, Don Quijote comenzará a deambular y a imaginarse que dentro de unos barriles de vino hay unos gigantes que han tratado mal a la infanta Micomicona. A continuación, el caballero inundará la bodega con la sangre de los gigantes, mientras el dueño de la posada se lamentará por la pérdida de todas sus reservas de vino. Por Dios, eso me pareció, mejor dicho, loquísimo. Y pobre señor de la bodega. Genial, Bueno, ¿eh? me parece muy chévere. Y mira que cuando hablabas de películas, por ejemplo, ahí cuando dice ahora Andreina, me parece, cuando ponen en ese papel de estafeta a Sancho o Don Quijote, dice, ¿por qué no pensar que, por ejemplo, en ese fragmentico nos inspiraron para hacer Cyrano de Bergerac? Claro, ¿Sí? claro que sí. Es que es una maravilla porque si uno se pone a especular, porque son especulaciones las que uno hace, ¿no? Dice, ay, Uh-huh. pucha, este texto me recuerda a tal cosa, este texto me recuerda a tal vaina, y es que eso es desde antes, ¿sí? O sea, son cosas que fueron escritas
Y estamos hablando de cosas contemporáneas y por eso yo hablo de que es como que es una metáfora de muchas cosas o de muchos elementos en los que se basa ahora la gente para escribir, hacer o películas o escribir otras cosas o no sé, o poner cosas, aspectos de su vida personal en estos textos que escribe Don Quijote, ¿no? A veces uno dice, voy a ser como Don Quijote, a emularlo, ¿sí? A veces hasta intertextuar cosas que hay escritas en el libro del Quijote porque a uno le dice que son inamovibles, que es un sacrilegio poder tener que cambiarlas, ¿sí? Claro. Entonces tienen que quedar tal cual, ¿sí? Voy a utilizar esto. Y lo bueno es que uno ni siquiera da el crédito, ¿sí? Sino que uno asume y usurpa como ese Se roba intertexto las, para verse beneficiado de algo que uno quiere lograr. Eso es, con muchas por eso cosas. digo, aquí podríamos estar especulando todo el tiempo y de muchas cosas y poder estar de acuerdo o no de acuerdo. Si hubiera muchísima gente y habría una polémica gigante porque hay gente que respeta y que es purista y que ve como el Quijote como una cosa que es, que no podemos hablar así porque es un sacrilegio, ¿sí? Pero de esto se trata como la tertulia y les digo que para mí ha sido muy chévere porque he podido expresar lo que siento y sencillamente sentimos un respeto, esa alteridad, ese respeto que hay por el otro y lo asumimos, no asumimos o podemos pensar este tipo está loco o no está loco o lo que sea, pero podemos interactuar de esta forma y así sea anónimamente. Además, Genial. Don Quijote nunca pensó estar loco. Y mire toda la maravilla Pues que estamos emulándolo en esa locura, ¿no? Si él fue loco, pues nosotros también lo emulamos en el sentido de que podemos darnos porque al estar locos, o asumir que estamos locos nos reivindica de muchas cosas en la vida. yo siempre digo que la locura también trae muchas ventajas. O hacerse loco. Pero sí, pero por favor, mire que definitivamente en la, desde la vista, desde el lado que lo estamos viendo, todos siendo muy cómplices del Quijote, definitivamente, efectivamente está expresando un poco de la locura nuestra. Esto solamente es algo proyectivo, ¿no? En la psicología uno le pone una pintura o unos elementos allí como en tonos grises y negros y hay gente que ve, eh, pues, ve dos círculos y hay gente que ve una mariposa que vuela y no sé qué más. Yo creo que nosotros somos los que vemos la mariposa que vuela, ¿no? Acá parece que nosotros somos de ese lado, de ese lado, de ese lado muy cómplice del Quijote y que nos sentimos muy conectados desde la emoción y como lo decía hace un momentico Miguel del tema de la capacidad de conectarnos dentro de esa locura, qué rico haber podido abrir este espacio de expresarnos, de compartir y de zafarnos un poquitico de la razón y ver que efectivamente estamos muy conectados con muchas de las cosas que no solamente le pasaron al Quijote, sino a quien está detrás de la obra, que es Cervantes. Y bueno, que ojalá sean estos días de locura para seguir dejando la creatividad fluir y la locura fluir de alguna manera. Entonces, ojalá que nos demos la oportunidad de que esa parte límbica, esa parte emocional que tenemos, o esa parte desconectada de la realidad, a veces salga un poquito más de nosotros y nos permita reencontrarnos con otros locos más y crear cosas diferentes. Camilo, ojalá que se inviten a ciertos psicólogos a ver esta tertulia para que nos den un diagnóstico. Yo, Muy bien. Día 30 y algo de la cuarentena. Diagnóstico. diagnóstico, una hipercatexia del yo corporal con una introyección del self. Más o menos por ahí va la cosa de este. Mis queridos amigos, sí, siendo las 5:26, vamos a cerrar hoy la tertulia, pero les hago una invitación. Eh, Mañana vamos a tener un espacio que se mantiene para las 4 de la tarde de tertulia. Sería muy chévere, bueno, como digamos, tenemos un tema pendiente de José Asunción Silva, que va a ser un autor invitado, que está pendiente por cerrar, pero sería interesante, los invitaría a que miraran Las bodas de Camacho, que es uno de los capítulos del Quijote, ya que estábamos hablando de estas expresiones medio hollywoodenses, creo que es uno de los capítulos más hollywoodenses y más quizás que retratan un poco lo que pasa en otras películas, Las bodas de Camacho, los invito a que lo lean y mañana hablamos un ratico de eso, de esa parte, de ese fragmento de la obra y, y pues
seguiremos hablando un ratico más de El Quijote de la Mancha para entrar en materia con otros temas. Entonces, agradecerles su tiempo, su buena energía, su conexión con este espacio, pero más que la conexión en internet, la conexión tan chévere que tienen ustedes con lo que estamos conversando, con la obra y demás, y la bonita energía que han tenido para compartir. Muchísimas gracias a Miguel también por participar tanto, chéverísimo. Muy buenos los aportes, los datos. Muy gracias. Gracias, Camilo. Y Gracias, Andreina, gracias a Miguel. Oiga, Miguel, genial, muy chévere. Gracias por haber este estado hombre tiene conectado. mucho para contar Un también. placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas Camilo, gracias. pronto hablaremos porque tengo pendiente algunas cosas con usted. Listo, genial, Miguel, un abrazo grande. A Que estés seguir muy con la sana locura entonces de cuarentena. bien. Chao, Chao. muchachos. Gracias.